Jesús ha dicho, estas señales seguirán a los que creen. Yo tengo que creer toda la Escritura, porque toda la Escritura, de principio a fin, es la palabra de Dios. Y ese propósito fue venir a morir por todos para darnos ¿qué? La esperanza de la salvación. No podemos vencer el mundo. Solo con el Espíritu Santo de Dios somos capaces de tener el poder de vencerlo y pisar. Con la Biblia hay que leerlo con humildad. Apártate en un lugar y le dice al Señor, yo quiero conocerte. Entonces, hermano, tu vida vale para Dios. Pero tenemos su promesa de que Él está con nosotros. Gracias Dios, gracias por mis hermanos, Señor. Yo hoy te pido, Dios, que cuando ellos puedan vernos, solo puedan ver tu gloria, tu poder, tu Espíritu Santo actuando en nuestras vidas, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Yo hoy te pido, Dios, que la luz de tu evangelio, Dios, penetre en nuestros corazones, Señor, y transforme nuestras vidas. No sé cómo llegaste a este lugar, cuál es tu situación en este momento, cuál es tu circunstancia. Seguramente lo has estado intentando una y otra vez, pero hoy creemos en el nombre de Jesús que donde está el Espíritu Santo hay libertad, y yo creo que el Espíritu está aquí, amén, y Él nos va a guiar a toda verdad. Señor, gracias por este tiempo, te bendecimos, te pedimos que ministres nuestra vida, Señor. Yo hoy te pido, Dios, que nos muestres, Dios, donde tú puedes obrar, Señor. Seguramente muchas veces queremos obedecerte, queremos agradarte, pero a veces nos quedamos frenados en ese proceso, Dios, porque muchas veces nos sentimos incapaces de hacerlo. Pero yo te pido, Dios, que tu Espíritu nos muestre cómo tu evangelio, Dios, nos puede llegar a ser personas que te obedezcan, nos pueda llegar a transformar el corazón y nos puede sacar de esa condición en la que hemos vivido por años atados, esclavos, Señor. Yo te pido que tu evangelio, Dios, nos muestre cómo Cristo puede traer libertad a nuestra vida y a cada área de nosotros, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús y te damos un fuerte aplauso, Señor, por lo que hiciste por nosotros en la cruz, por darnos libertad, por darnos vida eterna y por transformar nuestra condición, Señor. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Bueno, quiero comenzar hablándoles de algo muy importante. No sé si en algún momento de sus vidas ustedes han recibido como medio de comunicación una carta o han hecho una carta para alguien más. ¿Sí lo han hecho? Sí, nosotros también hemos recibido. Hay cartas con mensajes que traen buenas noticias, otras no tan buenas. Cartas enviadas por el banco, por un amigo, por un novio, por un romántico que se te quiere declarar. ¿Alguna mujer ha recibido una carta? ¿O ya no reciben cartas, solo chat? Solo WhatsApp. En mi tiempo yo sí alcancé a recibir cartas. En el tiempo yo alcancé a hacer ese tiempo de las cartas, de darse detalles. Y bueno, hoy quiero hablarles, nosotras también recibimos una carta. Antes de venir aquí a España, uno de los requisitos era poder tener una carta de invitación. Resulta que esa carta, el proceso se diligenció como a partir de diciembre, enero, y nosotras no sabíamos porque muchos nos decían que la duración para que se aprobara esa carta era de 3 meses, 2 meses, y nosotros viajábamos como en 20 días, ¿no? Entonces nosotros orando, Señor, que llegue rápido esa carta. Finalmente llegó a la semana, o sea, no se demoró ni 15 días, ni un mes, sino que llegó a la semana y creemos que Dios obró. Y al recibir esa carta
pues nos dio esperanza, nos dio alegría, y no sé cuántas veces tú has recibido una carta que transforme la condición de tu vida. Nosotros recibimos esa carta y por ese milagro que Dios hizo en esa carta, hoy estamos aquí, amén. Entonces hoy queremos hablarte de una carta muy importante en la Biblia que puede transformar la condición del oyente. Ese mensaje, ese contenido puede transformar nuestra vida. Así que te animo que estés súper atento y que puedas entregarle todos tus sentidos a Dios en este momento. Amén. Bueno, queremos hablarles de una carta que fue escrita por el apóstol Pablo y fue enviada o dirigida a los cristianos, judíos y gentiles en Roma. Fue escrita alrededor del año, se piensa que fue escrita entre el 55 y el 57 después de Cristo. Y es muy probable que cuando Pablo escribió esta carta, la escribiera mientras residía en Corinto, otra ciudad. Está dirigida a una ciudad que tenía una fe bien conocida entre las demás ciudades. ¿Quién recuerda en Romanos cuando dice que ellos tenían una fe, eran conocidos? Porque vuestra fe, dice el versículo 8, dice, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. O sea, era una iglesia que tenía una fe que era conocida por otras personas. O sea, eran personas que ya llevaban tiempo practicando la fe, el seguir a Jesucristo. Esa carta iba dirigida a estas personas. Se cree que algunos de sus ciudadanos estuvieron presentes en la fiesta de Pentecostés, o sea, porque era una iglesia que ya estaba fundada hace algún tiempo. Entonces se cree que la mayoría, una parte de sus ciudadanos asistieron a una fiesta y ellos fueron los que trajeron o compartieron el mensaje dentro de su ciudad. O también se cree que la presencia, porque en ese lugar en Roma había presencia de muchos judíos, y entonces ellos también traían la ley, la tradición, y esa puede ser una de las razones por la que ya estaba establecida la iglesia en este lugar a la que Pablo dirigió esta primer carta. Dice en la carta que Pablo no había visitado esta iglesia, o sea, él tenía muchos deseos de conocerla, así como nosotros antes de venir a este lugar teníamos deseos de poder venir, y se le han presentado diferentes como inconvenientes o percances para poder hacerlo. Dice que era una iglesia, esto ya que era constituida tiempo atrás, y tenía varios propósitos esta carta cuando él la escribió. Entonces, esta carta, algunas de las cosas que expresa es el poder del evangelio y la transformación salvífica en la vida de ambos pueblos. ¿Cuáles pueblos? Los judíos y los gentiles, porque era una iglesia que estaba conformada por ambos pueblos. La carta de Pablo a los romanos es uno de los textos más extensos e importantes. Se piensa que la carta de Romanos es como la base o el centro porque contiene la descripción del evangelio puro prácticamente. Entonces es considerada por grandes teólogos y personas que se han dedicado al estudio de la palabra como una carta clave para nosotros como cristianos. Está escrito por un rabí judío de un grupo conocido como los fariseos, que luego de tener un encuentro radical con Jesús, se convirtió en apóstol de él. ¿Quién era este hombre? Pablo, amén. En esta carta, Pablo nos enseña cómo Jesús creó la familia, el nuevo pacto de Abraham, a través de su muerte, su resurrección y al enviarnos al Espíritu Santo. Quiero decirle uno de los propósitos de esta carta, ¿cuáles eran? Traer unidad a la iglesia entre ambos pueblos, judíos y gentiles. También quería hacer como algo práctico, o sea, uno de los fines de esta carta, también Pablo esperaba que este lugar o esta iglesia en Roma fuera un lugar que sirviera como base para extender el evangelio a otros lugares. Recordemos que Pablo tenía el llamado de ser misionero, o sea, ir y llevar la palabra a diferentes partes. Entonces, él esperaba que la iglesia allí en Roma fuera como un lugar, una base de misión que lo apoyara y pudiera extenderse hacia otros lugares, entre esos España. Entonces, ese era un lugar que la intención de su carta también era esa, como ahí entre letras decirles, quiero que ese lugar sea como una base en que yo pueda apoyarme. Y otro de los propósitos de esta carta es presentar una exposición completa del evangelio, la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Esta carta, a diferencia de las otras cartas que vemos en la Biblia, dice que tiene como es muy extensa, entonces no se le pudo como argumentar el
¿cómo se dice? Como la estructura de una carta normal, sino que se considera como un ensayo porque fue muy larga. Entonces imagínate, como decía Sharon, recibir una carta larguísima, entonces se consideró en el contexto de carta, pero se veía más como un tipo de ensayo porque él hizo como una presentación completa en este lugar. Entonces, ya sabiendo un poquito más o recordando, porque sé que muchos de nosotros tal vez hemos escuchado varias veces esto, recordando para quién iba dirigida esta carta, quiero que vayamos a Romanos capítulo 1. Y hoy vamos a ver solo una pequeña parte de esta carta. Vamos a ver el saludo. Entonces voy a leerlo, yo tengo la Nueva Traducción Viviente. Romanos capítulo 1, versículo 1. Entonces vamos a mirar el remitente y a quién va dirigida esta carta. Entonces acá inicia hablando Pablo. Entonces dice, versículo 1, yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Voy a leerla en Reina Valera. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Entonces aquí vamos a mirar quién fue el que escribió esta carta. Vamos a hablar un poquito más de él. Entonces, ¿quién es Pablo? Era un apóstol, muy bien. ¿Qué más? Enviado a predicar. Un siervo de Cristo, misionero, muy bien. Entonces, anteriormente se le conocía con ¿qué nombre? Saulo de Tarso. Amén. Y dice que era un fariseo apasionado por lo que hacía. O sea, ese hombre fue apasionado cuando practicó todo lo de la ley. O sea, era un tipo que se metía, aprendía y estudiaba. Y después cuando tuvo ese encuentro radical con Jesús, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con su vida? Fue transformada totalmente. O sea, hubo un cambio radical que también lo llevó a vivir una vida apasionada y de total entrega a eso que él había entendido. O sea, después de ese encuentro con Cristo Jesús, hubo una reacción en su vida que lo llevó a transformar otras vidas también. Entonces vemos a Pablo, que anteriormente fariseo, pero a través de ese encuentro, ahora un siervo de Jesús. Se presentó como esclavo y siervo. Como dice esta versión, dice, siervo de Jesucristo. Y en la Nueva Traducción Viviente dice, yo Pablo, esclavo de Cristo Jesús. Quiero leerles la definición, una definición que buscamos acerca de esclavo. Entonces dice que un esclavo es una persona considerada propiedad de otra y completamente bajo su control. Esto es lo que pensaba Pablo mientras escribía, yo soy un esclavo. Dice que esclavo es una persona que carece de libertad y derechos propios por estar sometido de manera absoluta a la voluntad y el dominio de otra persona que es su dueña y que puede comprarlo o venderlo. Quiero que vayamos a 2 Corintios, capítulo 5, versículo 15 y 1 Corintios 6:20. Alguien que me pueda ayudar leyendo estas citas. 2 Corintios 5, versículo 15 y 1 Corintios 6:20. Sí, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 15. Amén. ¿Y alguien tiene 1 Corintios 6:20? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Entonces dice que Él murió para todos, por todos, para que los que reciben la nueva vida en Cristo ya no vivan para ¿quiénes? Para sí mismos, para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino por el contrario, ahora vivamos para Cristo Jesús, que murió y resucitó por nosotros. Entonces, por eso Pablo se presentaba como un siervo y un esclavo de Jesucristo. Pablo tuvo un entendimiento del evangelio, de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz para poder decir esto, ¿verdad? Pablo entendió el señorío de Cristo.
Creo que una de las cosas que hablamos siempre y es como en nuestra vida una de las cosas más difíciles para el cristiano es entender el señorío de Jesús, ¿verdad? Porque para ninguno de nosotros es fácil decir que nuestra vida está sometida o rendida a la voluntad de alguien, que nuestra vida no es nuestra, que hay alguien sobre nosotros que nos direcciona, nos dice qué es lo bueno, qué es lo malo, que es el dueño de nuestra vida. Creo que es de las cosas más chocantes del mensaje del Evangelio, porque creo que recibimos muy bien que Jesús nos salvó, que Jesús nos perdonó, ¿cierto? Que Jesús limpió nuestros pecados, amén, gloria a Dios. Pero también dice que Jesús es nuestro Señor y Salvador, o sea, le pertenecemos a Cristo Jesús. Y hace parte como del paquete completo, ¿no? O sea, la salvación incluye el señorío de Dios en mi vida. Entonces Pablo entendió y reconoció esto cuando escribe: yo Pablo, siervo o esclavo de Jesucristo. También vemos que Pablo tenía un propósito. Ahí en el mismo versículo 1 dice que había sido apartado para el evangelio de Dios. O esta versión dice: elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar la buena noticia. Entonces Pablo tenía un propósito. ¿Cuál era? Había sido enviado a predicar la buena noticia. Entonces Pablo fue elegido o llamado por Dios para ser apóstol. Alguien que por favor me ayude buscando 2 Corintios versículo 1, versículo del 21 al 22, perdón. 2 Corintios capítulo 1, versículo 21 y 22. Amén. Dice que fue Dios quien nos llamó, quien nos escogió. Entonces Pablo entendía que él había sido llamado y apartado, no por las cosas buenas que hizo, ¿cierto? Porque tenemos referentes que Pablo, ¿cómo era? No era tan bueno, ¿cierto? Como muchos o como todos nosotros acá, ¿no? Entonces Pablo entendió que él había sido elegido y llamado, pero con la conciencia de que era por medio de Jesucristo. Entonces dice que también dice que fue apartado, enviado para predicar el evangelio, la buena nueva. Y hay una definición de evangelio que quiero leerles rápidamente. Dice que evangelio eran las noticias de un gran evento histórico. La palabra como tal, la palabra evangelio. Y dice que estas buenas noticias de este evento cambiaba la condición de los oyentes y era una noticia que requería una respuesta, como una victoria en la guerra o una ascensión de un nuevo rey. Entonces, ¿qué debe producir en nosotros esa buena noticia? Dice que cambiaba la condición de los oyentes. ¿Cuántos aquí hemos escuchado la buena noticia? Amén. Entonces, ¿qué debe producir en nosotros? Dice, cambia la condición de los oyentes y requería una respuesta. Cuando había un anuncio, cuando la gente proclamaba algo, que eso es evangelio, anunciar algo, en este caso la noticia de Cristo Jesús, lo que Él hizo por nosotros, esa noticia producía una respuesta en la vida de las personas. Entonces, eso fue lo que pasó con Pablo. Ese fue uno de sus propósitos. Fue llamado y apartado a predicar esa buena noticia a partir de esa respuesta del evangelio. Y también debemos entender que acá estamos hablando de Pablo porque fue quien escribió, ¿verdad? Pero nosotros también hemos tenido un encuentro y también hemos escuchado esa buena noticia y tenemos ese mismo llamado que tuvo también Pablo, amén, de ir y predicar esa buena noticia. Yo sé, en lo que he visto como iglesia, que es una iglesia que está comprometida con predicar esa buena noticia. Y hoy honro eso y me alegra ver iglesias que están, aún permanecen como en eso que Cristo Jesús nos ha llamado, ¿no? Que es a predicar. Pero también entendamos que cuando era más joven, yo pensaba como, yo quería servir a Dios. O sea, yo decía, Señor, en algún momento de mi vida el Espíritu Santo me convenció, Señor, yo quiero servirte. Pero muchas veces pensaba que el servicio solamente lo podía hacer de esta forma,
Y qué bueno, como dicen ustedes, qué guay. O sea, es muy chévere poder compartir y predicar la palabra. Pero Dios también me hacía entender que Él nos hizo un llamado a cada uno de nosotros y puede ser un llamado particular y diferente para cada uno. O sea, hay muchas formas de compartir y anunciar esa buena noticia, amén. En las diferentes formas en que Él se manifiesta, dice la palabra que la multiforme gracia de Dios. Entonces, desde el lugar que Dios te puso, desde el don que te dio, desde el talento que tienes, del lugar de posición, desde la plataforma que Él presentó para tu vida, podemos ser representantes de esa buena noticia y también actuar y reaccionar como lo hizo Pablo. Bueno, ¿cuántos de nosotros podríamos presentarnos como lo hizo Pablo? Pablo, esclavo de Jesucristo. Santo Dios. Yo digo que si acaso yo llegaría a Sharon, trabajadora social, Auri, mamá de todos, ¿cierto? ¿Será que nosotros podemos decir, estoy siendo esclavo de Jesucristo? ¿O de qué otras cosas estoy siendo esclavo? ¿Qué otras cosas me están gobernando? ¿En realidad soy esa persona que ve a Dios como su amo? ¿O Él es el que tiene que obedecerme todo lo que yo le digo, no? Como Dios, hazme esto, Dios, cúmpleme esto, Dios, esto y aquello. ¿Soy esclavo de Cristo? ¿Soy siervo de Cristo? ¿Y saben qué me impacta de lo que decía Tati? Que es como ese siervo que está sujeto a la voluntad de su amo. ¿Alguna vez usted ha cuestionado a Dios? ¿Ha peleado con Dios? Muchas veces, ¿verdad? ¿Cuánto nos falta el evangelio en nuestras vidas? Y yo me preguntaba, por lo general una carta comienza con fecha, ¿cierto? Como para quién va dirigida. Hola, ¿cómo estás? Espero te encuentres muy bien. Pero me asombra cómo Pablo comienza a describirse a él mismo. Y yo, qué arrogante. O sea, la carta va para Roma y comienza él, yo, Pablo, siervo y apóstol. Como para que me pongan atención. Pero me encanta cómo él comienza a describirse. Y yo preguntaba, ¿y por qué comienza describiéndose a sí mismo? Y el punto no es que Pablo quiere enfocar su atención en él. Pablo quiere enfocar su atención en Cristo, quien produjo esa transformación en él. Amén. Y hoy quiero que veamos a Pablo, pero no como el superhéroe, sino ese hombre que pasó de matar cristianos, de perseguir a la iglesia, a decir, soy siervo de Cristo y hago lo que mi maestro me manda. ¿Qué puede producir eso en una persona? ¿Qué puede producir esa vida transformada? ¿Qué puede producir eso en mí, Señor? Yo quiero que tú te cuestiones eso. Porque aquí la meta no es hacer todas las escuelas, no es ir a 5 retiros. La meta es puedes decir, soy sierva de Cristo. Soy esclava de Cristo. Y me encanta porque Pablo comienza presentando su mensaje no con palabras, sino con una vida transformada. Amén. Pablo comienza diciendo, lo que voy a decir de aquí en adelante es porque eso ha transformado mi vida. Y si yo estoy aquí, si Tati y yo estamos aquí, no es porque nosotros hayamos querido. Hemos tenido mejores propuestas muchas veces, de dinero, estabilidad, y nadie quiere vivir una vida. ¿Para dónde vamos a viajar al otro día? ¿Cuál es la casa que nos va a recibir? Nadie quiere tener una vida alejada de su casa, de su familia. Pero cuando el evangelio penetra tu vida y tu corazón, es como, no quiero otro Señor en mi vida, amén. No quiero servirme a mí misma. Amén. Quiero hacer lo que mi maestro me llamó a hacer. Ver la cruz, ver su muerte, ver por cuánto me amó. Eso produce en mí decirle, sí, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Antes de venir las dos, luchamos con una época de duda de muchas cosas. Teníamos súper claro el llamado que Dios nos había hecho, pero en medio de tanta incertidumbre, como puertas cerradas, dijimos como voy a volver a mi vida normal.
Vamos a volver al trabajo, nos vamos a olvidar de todo esto, no quiero seguirle echando cabeza a esta situación. Pero cada vez que me encuentro con Jesús, Él me recordaba y me decía, como tú ya no vives para ti. Yo quiero decirte eso, ya no vives para ti, vives para Cristo. Yo le decía a Dios, ¿qué puedo ministrar a estas personas? Esto es lo que hay, alguien imperfecto. Y Él me decía, puedes ministrarme a mí, porque si estamos aquí es porque Él nos escogió. Él no desistió de nosotros un segundo, fue perseverante, no se cansó. Que debería haberlo hecho, claro, debería haberse cansado de nosotros, sí, porque a veces pareciéramos como ser sus señores, señores de Dios, y no es así. El evangelio invierte el orden. Ahora tú eres siervo y Él es nuestro amo, amén. Él es el Señor. Él se merece tu servicio, Él se merece tu sacrificio. Él se merece que te niegues a ti mismo. Él se merece que tomes tu cruz y perdones a tu hermano. Él se merece que muchas veces hagas planes y saber dónde voy a pasar el resto de mi futuro. Saben que muchas veces en mi vida yo no podía dormir, como a partir de los 24 me llegó esa crisis de insomnio, pensando en mi futuro. ¿Qué voy a hacer? Voy a cumplir 25, después 26. Y siempre quería como tener la estructura que nos ha dado la sociedad. Estudias, trabajas, te casas, tienes tu casa, tu carro y mueres. Y yo dije, eso me parece bien y está perfecto. Pero Dios me decía, yo te compré y yo tengo un plan para ti. Y a veces renunciar a todo esto es porque has visto en Cristo algo mayor, amén. Y Él es nuestro mayor tesoro. Y hoy quiero decirte que por Él vale la pena renunciar a todo. Así como Pablo renunció a su vida, a que lo llamaran apóstol, a que lo llamara el maestro de la ley, renunció a sus privilegios. Somos llamados, eso produce en nosotros ser siervos. Y no es fácil ser siervos. Pero si no eres siervo de Dios, vas a ser siervo del enemigo. Así que tú eliges. Yo quiero hoy producirte y transmitirte la razón por la que estoy aquí. Y me olvido un poco de lo que escribí. Hay un punto en nuestras vidas donde tenemos una vida ordenada, donde muchas veces hemos puesto nuestros planes por encima de los planes de Dios. Pero siento muy fuerte de parte de Dios decirte que hay un amo que quiere desbaratarlos y darle orden. Hay alguien que es tu dueño y quiere tomar tus sueños, quiere tomar tu destino. ¿Y saben qué fue para mí lo más duro de entregar? Mi futuro. Pero cuando alguien es amo, no es dueño de una parte de tu vida, sino de todo. Amén. Y hoy a muchos de nosotros Él nos está pidiendo, entrégame esto, porque tú me perteneces. El evangelio produce en nosotros esa respuesta, ser siervos. Quiero obedecerte, quiero hacer tu voluntad. Y algo que me encanta en este saludo, que es el tremendo saludo. ¿Se imaginan si así es el saludo, cómo será el resto de la carta? Así que los invito a leerse toda la carta, es buenísima y transforma mucho nuestra manera de ver a Cristo. El versículo 2 dice, Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las sagradas escrituras. Hermanos, Pablo leía la Biblia. Amén. ¿Ustedes leen la Biblia? Yo digo, ¿cómo alguien pasó de ser asesino a ser el mayor misionero de toda la historia? Una de esas razones era como había recibido la buena noticia del evangelio. Pero otra de esas razones es que Pablo leía en la Biblia la buena noticia del evangelio. Amén. Y me encanta porque dice, la buena noticia se trata de su hijo. ¿De quién se trata esa buena noticia? En el versículo 2 dice, esa buena noticia
Dios la prometió hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Esto me dice a mí que la buena noticia es eso que Cristo ha hecho para salvarte de la condenación eterna. Amén. ¿Estamos claros en eso? Pero esa buena noticia no solo se escribe desde el Nuevo Testamento, sino que esa buena noticia ya estaba dada desde el Antiguo Testamento, desde los profetas, desde que meditábamos con la hermana, ¿no? Como desde que Adán y Eva pecó, ¿qué le dijo Dios? De la simiente de la mujer saldrá alguien que aplastará la cabeza a la serpiente. Y si vamos a Gálatas 3:16, dice que esa simiente era Cristo mismo. Amén. Entonces, desde Génesis, Apocalipsis, podemos ver la buena noticia de Dios para nuestras vidas. La buena noticia de cómo Dios iba a salvar la creación, la humanidad, que muchas veces intentan ser amos, dueños de su propio destino, pero así no van las cosas. Y Dios muchas veces tiene que ir a nuestro rescate, a salvarnos de nosotros mismos. Amén. Entonces, el origen de la buena noticia está desde Génesis hasta Apocalipsis. Debemos comenzar a leer la Biblia con los lentes de Cristo. Si vemos hasta este momento, Pablo no tenía el Nuevo Testamento, Pablo tenía los 39 libros del Antiguo Testamento. Y me encanta porque dice que todos ellos se trataban ¿de quién? De Jesús. Cada libro, cada profeta, cada sacerdote apuntaba a Cristo mismo. Y era Dios diciéndole, sé que la están pasando mal, sé que están siendo esclavos, pero yo les prometo que un día va a venir un Salvador a salvarlos de lo que ustedes no pueden. Y cada persona que Dios levantaba tenía ese mensaje. Va a venir alguien que los va a rescatar. Hay alguien mayor que David, hay alguien mayor que Sansón, hay alguien mayor que Estés, y ese es Jesucristo de Nazaret. Amén. Cada persona apuntaba a Jesús. La Biblia te habla de Jesús. Y de esta manera, todos los días, porque creemos que el Evangelio es como ese primer mensaje que recibimos cuando no éramos creyentes, ¿verdad? Como eso que nos dijeron, pero ya nos olvidamos. El Evangelio es para los nuevos. Pero si vemos el propósito de esta carta, el Evangelio era para la iglesia. Amén. El Evangelio es para mí, diga. El Evangelio es para nosotros. ¿Cómo yo me predico el Evangelio a mí mismo todos los días? En la medida en que encuentro a Cristo en mi Biblia. En la medida en que encuentro mi pecado. En la medida en que veo el carácter de Dios. Necesitamos volver a leer la Biblia con los lentes de Jesús. Amén. Quiero leerles algunos pasajes que afirman esta verdad. Juan 1:45 dice, Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo, hemos encontrado aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús, el hijo de José de Nazaret. Amén. ¿De quién escribían Moisés y los profetas? De Cristo. Así que el Antiguo Testamento es aburrido, pero cuando no ves a Cristo. Cuando tú ves a Cristo en el Antiguo Testamento, tú dices, wow, todo tiene sentido ahorita. Todo, ¿se acuerdan el ritual y todo lo que ponían dentro del templo? Todo tiene una razón, todo apunta a un cordero perfecto que iba a ser sacrificado por la humanidad. Entonces, comience a encontrarle el sentido al Antiguo Testamento. Vamos a leer Lucas 24:27. Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándole lo que las escrituras decían acerca de él mismo. ¿Qué está explicándole Jesús? Lo que las escrituras decían acerca de él mismo. Los escritos de Moisés y de todos los profetas. Y quiero contarles un poquito este contexto de Lucas 24. Resulta que este fue el momento donde Jesús había resucitado y ¿se acuerdan que se encuentran con sus discípulos camino a Emaús? Y ellos le dicen a Jesús mismo, ahí frente a ellos, a Cristo resucitado, estamos llorando porque murió nuestro Salvador. Y Cristo ahí, ¿no? Y estamos tristes, ¿acaso tú no te has enterado? Y Jesús, pero no entendía, ¿no? Como, ¿por qué llora?
Y muchas veces hemos sido así. Tenemos a Cristo frente a nuestras Biblias y no lo podemos ver. Tenés a Cristo mismo abrazándote, consolándote y seguís diciendo, Dios, ¿por qué me dejaste? Tenés la palabra de fe más confiable y seguís yendo a preguntar a otros consejeros, a otros amigos, al Facebook, al Instagram, pero no venís a Cristo. Y es triste. Y lo que pasa seguido, después de que Cristo les encuentra y le comienza a explicar, recorre los 39 libros, dicen que el camino de Maús estaba casi a 2 horas, 11 kilómetros. ¿Y qué habló Jesús con los discípulos durante ese tiempo? De cómo las escrituras hablaban acerca de quién, de Él. ¿Y saben qué pasó después? Dice que sus corazones comenzaron a arder. Y a veces nuestra tibieza espiritual y nuestra frialdad espiritual se vea que hemos cerrado las escrituras o se vea que la Biblia se convierte en un libro más. Pero en un libro donde conozco a Dios, donde veo a Dios, donde veo mi pecado y veo a Cristo transformándome. Amén. Quiero terminar esta parte con lo que hay un gran reformador de Europa y se llama Martín Lutero. Y dice que la carta de Pablo a los romanos iluminó a Lutero por partida doble. Primero suplió sus dudas espirituales, trayendo paz a su alma a descubrir que la salvación es un don de Dios. Hasta entonces él buscaba merecer la salvación. Ahora la salvación le era concedida gratuitamente por la fe en Cristo. La segunda manera en que la carta a los romanos impactó a Lutero fue que representó para Lutero una nueva comprensión de las Escrituras a la luz de Cristo. Amén. Necesitamos volver a la predicación cristocéntrica. No podemos seguir hablando desde el púlpito o aconsejando a los grupos como psicólogos, como charlas de colegio, de psicólogos morales. Y no, cuando la prédica está saturada del evangelio, estoy segura que te va a mostrar tu pecado, te va a mostrar el carácter de Dios, pero también te va a mostrar cómo Cristo te puede salvar. Amén. Entonces vemos que la meditación de Pablo en las Escrituras era Cristo mismo. Y vamos al versículo 3. Dice que la buena noticia trata de su Hijo en su vida terrenal. Él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, ¿de quién se trata la buena noticia? De Cristo. Quiero que te preguntes, bueno, a los que leen la Biblia, cuando hacen su devocional, ¿están viendo a Cristo? ¿Están viendo el evangelio en lo que leen? ¿Están viendo el carácter de Dios? ¿Están viendo su pecado? ¿Están viendo cómo Cristo los puede transformar? Este punto me encanta porque es buenísimo. Cuando nosotros compartimos el evangelio comienza con una mala noticia, ¿cierto? Y esa mala noticia es que nosotros respondimos a Dios como Adán y Eva, en desobediencia, en rebeldía y creyéndonos nuestros propios dueños y señores. Debido a eso, ¿qué pasó? Debido al pecado, se rompió nuestra relación con Dios y eso trajo condenación a nuestra vida. Eso es la buena noticia. Dice, pero ¿por qué la buena noticia si yo no soy malo? Pero hoy quiero hacerte una pregunta. Si tú vas por la calle y le pegas a un desconocido, ¿qué te puede hacer ese desconocido? También devolverte, ¿cierto? Si te alcanza. Si tú vas por la calle y le pegas a un policía, ¿qué puede pasar?
Y si tú vas por la calle y atentas contra el presidente de la República, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar, Juan? A la cárcel, ¿cierto? Si tú atentas contra el rey, ¿qué puede pasar? La eternidad en la cárcel. ¿Qué pasa a nosotros cuando ofendemos a Dios? Si Él es más que el rey. ¿Qué merecemos? La muerte. ¿Qué pasa cuando no somos esclavos de Cristo? ¿Qué merecemos? ¿Qué merecemos cuando nosotros nos creemos nuestros propios dueños y señores? ¿Qué merecemos cuando le decimos, Dios, aquí mando yo? Yo quiero elegir a mi novio y hago lo que yo quiera. ¿Qué pasa cuando tomamos decisiones sin rendirlas a Dios? ¿Qué pasa cuando nosotros somos quien decidimos qué es lo bueno y lo malo? Pues la Biblia dice esto, pero bueno, la mayoría lo hace y está bien. ¿Merecemos qué? La muerte. ¿Qué pasa cuando yo estoy huyendo del llamado de Dios? Hay muchos aquí con un llamado específico, que lo saben, que tienen confirmación. ¿Y qué ha pasado con eso? Los temores, el miedo, huyen a lo que Dios los está llamando. Cuando nosotros comencemos a leer el libro de la biografía de Daniel del Vecchio, comenzamos a leerlo, vamos en el capítulo 4, y es sorprendente lo que es un hombre que ha abrazado lo que Cristo hizo por su vida. Y que hoy nosotros, estar reunidos aquí, somos el resultado de esa obediencia. Amén. Y muchas veces nosotros, por huir del llamado de Dios, le estamos negando la oportunidad que otros crean. ¿Qué mereces cuando te escondes detrás de tus excusas, detrás de tus miedos? ¿Merecemos qué? El castigo de Dios. ¿Qué merecemos cuando nosotros criticamos, juzgamos, chismeamos? Hacemos cosas en lo secreto donde el pastor no me ve, pero Dios te está viendo. Merecemos la muerte. Amén. Y este versículo 2, 3, describe la manera, el versículo 2 y 3, de cómo Cristo arregla todas las cosas. Nosotros lo hemos dañado, hemos quebrado todo, hemos roto nuestra relación con Dios, pero me encanta cómo Cristo soluciona todas las cosas. Y una de las maneras en cómo Cristo arregla es cuando Cristo viene aquí en la tierra siendo Dios en forma de humano. Amén. Se encarnó. Dios dice que abandonó sus privilegios, abandonó sus derechos por venir a tomar forma de siervo. ¡Guau! Diga conmigo, ¡guau! En Colombia decimos mucho, ¡guau! Y ni siquiera uno dice, uy, pero me cuesta abandonar esto. Y yo qué boba, no, me cuesta abandonar esta vida, lo otro. Pero Cristo abandonó el cielo. Cristo abandonó el mayor privilegio del mundo. Cristo abandonó la gloria misma para venir a ser hombre. Y se humilló. ¿Usted no le quebranta eso? A nosotros nos cuesta ser siervos, pero Él vino voluntariamente porque muchos de nosotros merecemos la muerte. Hebreos 2, 17 al 18 dice: por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote, fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio
que quitara los pecados del pueblo. Debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. ¿Por qué Cristo tuvo que ser humano? ¿No se han preguntado eso? No dice como, podría ser un espíritu y solucionarlo. Una de las razones es porque Cristo tenía que vivir una vida de obediencia perfecta. Y esos 33 años que vivió en la tierra, obedeció perfectamente la ley. ¿Nosotros hemos obedecido? Él obedeció en tu lugar. Amén. Y otra de las razones es para entender nuestra debilidad. El hermano Juan nos compartía y nos decía, es difícil ponerse en los zapatos del otro, ¿cierto? Pero Cristo ya se puso en tu lugar. Él fue nuestro sustituto, amén. Él se puso en nuestro lugar. Cristo encarnado fue la manera en que vino a traer un rescate a nuestra vida. Otra de las maneras en cómo Cristo arregló las cosas es como nuestro sustituto, nuestro Salvador. Y vamos a leer Romanos 3, 23 al 26. Dice, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas, nosotros somos declarados justos a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no nos castigó por el pecado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo esto para demostrar su justicia, porque Él es mismo justo e imparcial, y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Amén. Otra de las maneras como Cristo arregló fue tomando nuestro lugar para ser nuestro Salvador. Amén. ¿Recuerdan? ¿Ya identifican sus pecados con los que han ofendido a Dios? No se trata si es grande o pequeño, se trata a quién estás ofendiendo con eso. Es a Dios, que es 3 veces santo. Por eso es grave tu pecado, por eso es grave mi mentira, por eso es grave mi cobardía, por eso es grave mi orgullo, por eso es grave mi egoísmo. Por eso es grave, porque está ofendiendo al que es 3 veces santo. Pero ¿saben qué hace Cristo? ¿Qué hizo Cristo? Yo merecía la muerte porque una egoísta, egocéntrica, envidiosa, orgullosa. Pero ¿qué hizo Cristo? Vino a tomar el lugar que me correspondía. Amén. Le dijo a Dios como, ella no pecó, fui yo quien pequé. Yo quiero que me castigues a mí. Él fue nuestro sustituto. Entonces vemos aquí a Cristo como a Cristo humano, a Cristo Salvador, y también vemos a Cristo resucitado. Hechos 2:24 dice, pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Entonces, vemos que Cristo se encarnó, tomó nuestro lugar y ahorita está resucitado a la diestra de Dios Padre. Amén. Ni siquiera la muerte lo puede vencer. Ni siquiera la muerte lo derribó. Y ese es el Maestro y el Rey glorioso al que seguimos. Esto a mí me da una confianza enorme porque dice que Él está intercediendo allá al Padre a favor de nosotros. Y ese es intermediario entre Dios, Él es el intermediario entre los hombres y Dios. No hay ninguna culpa que te pueda separar de su amor. Amén. En la tarde hablábamos y decíamos como ninguna de las faltas nos pueden separar del amor. Así que no tenés excusa para alejarte de Dios. No tenés excusa para decir yo hago con mi vida lo que quiero, porque alguien te compró a precio de sangre. Pidiéndolo o no pidiéndolo, ya fuiste comprado por Dios. Amén.
fuiste perdonado, fuiste amado. Algo de lo que Sharon explicaba, cuando yo empecé a conocer de Jesús, mis papás empezaron a llevar a la iglesia y empecé a conocer acerca de su obra y lo que él había hecho. Tuve como ese entendimiento que tenemos de que era pecadora, de que había fallado, pero muchas veces lo dejé hasta ahí, como ese primer momento. Una sola vez reconocí que era pecadora, que fallaba, pero yo sabía que esto iba a pasar. pero el Espíritu Santo ha usado de muchas formas y de muchas maneras, ha empezado a traer a mi vida y a decirme la necesidad de entender, conocer y predicarme el Evangelio a mí misma. Predicarme todos los días esa buena noticia, predicarme todos los días esa necesidad de que necesito a Cristo Jesús, de que mi condición de pecado, de falta, me lleva a ir todos los días a esa cruz, a los pies de Cristo y reconocer mi necesidad de su obra, de su intervención en mi vida. Hay algo que hablábamos esta mañana y era como los fariseos, estas personas conocían la ley perfectamente, ¿no? O sea, ellos estuvieron hablando acerca de Jesús toda su vida. Su vida estaba entera dedicada a estudiar la ley, a esperar al Mesías. Y Jesús vino, estuvo en medio de ellos y ellos no lo reconocieron. O sea, Jesús se les pasó por el frente y no supieron que era el Jesús a quien ellos estaban predicando y que tanto tiempo estudiaron. Y uno de mis mayores temores y mis oraciones es: Señor, no permitas que tú te me pases por el lado y yo no tenga la capacidad de identificarte, que yo no pueda saber que eres tú. Y esto solamente lo puede producir el Espíritu Santo de Dios, amén. Dice la palabra que nadie llama Señor a Jesús si no es por su Espíritu. Que nosotros que nuestro entendimiento estaba velado, pero que el Espíritu Santo de Dios vino y nos dio revelación de lo que Él hizo, de lo que ahorita Sharon explicaba, de lo que está en nuestra palabra, nos lo revela el Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra que es la espada del Espíritu, pero necesitamos tener esa palabra para que el Espíritu Santo la accione en nuestros corazones. Y últimamente una de mis oraciones de un tiempo acá es: Señor, Efesios 1:17. Pido al glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo que me dé espíritu de revelación y conocimiento para conocerte mejor, que podamos conocer más lo que Jesucristo hizo por nosotros. Y ese entendimiento de Dios nos va a liberar de muchas cosas. Cuando entiendo la gracia, que Jesús me amó sin merecerlo, me amó por su carácter, por quién es Él, me libera de pensar de que yo tengo que hacer algo por eso. Me ayuda a saber que Él me honró, me ayuda a honrar a otras personas. No porque lo merezcan, no porque tal vez a nuestros padres. Lo honramos no porque sean los mejores padres, sino porque ya fuimos honrados por Cristo Jesús. Honramos a nuestras familias, a nuestros hermanos, porque ya Cristo nos honró con lo que Él hizo. Puedo amar a otros porque Él me amó primero. Entonces el entendimiento de lo que Él hizo por mí obra en mi vida. Y quiero que miremos eso, los efectos o los resultados de un entendimiento vivo del Evangelio, un entendimiento vivo de quién es Cristo Jesús. Y como eso libera mi vida. A mí me liberó de todo un tiempo que yo vivía pensando, queriendo ahorita la adoración decía: Señor, quiero adorarte, que mi vida sea agradable para ti. Amén. Y creo que es el deseo de todos, ¿no? Adorar a Dios, agradarlo. Pero a veces pensamos que lo agradamos a través de lo que nosotros pudiésemos hacer por Él. No sé ustedes, pero a veces tenía como esa afán o esa necesidad de que Jesús me aceptara por las cosas que yo pudiera hacer. Pero un entendimiento de que Él ya hizo todo completo por mí, me dio descanso, me libertó. Y quiero que leamos el versículo 5 y el versículo 6 de Romanos. Dice: por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad de anunciar. Dirá: el privilegio y la autoridad. El privilegio y la autoridad. No, hermanos, otra vez. El privilegio
y la autoridad, amén, de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. Amén. Y dice la palabra de Dios que produjo eso en la vida de Pablo, o que le estaba comunicando Pablo a esas personas por medio de esa carta, que él había tenido el privilegio y la autoridad de anunciar ese mensaje. Y muchas veces cuando estoy en algún lugar compartiendo el Señor, ya sea desde el púlpito o sea en una conversación con alguien, muchas veces me quedo, como decía Charo, ¿qué le puedo compartir a esa persona? ¿No? ¿Qué puedo impartirle? Tal vez ya haya escuchado muchas veces el mismo texto, el mismo versículo, pero el Espíritu Santo de Dios es quien nos da el poder y la autoridad para predicar esa buena noticia. El poder de lo que nosotros compartimos no está en cómo lo hacemos, sino en lo que estamos compartiendo, amén. Dice la palabra que el Evangelio es poder de Dios. Entonces, en esta carta Pablo decía que él había tenido el privilegio y la autoridad de anunciar esa buena noticia, la autoridad dada por medio del Espíritu Santo, que como leemos en Hechos que dice que cuando reciban poder, ellos podían ser testigos, podían ser testimonio de lo que habían oído y de lo que habían escuchado. Todo eso que ellos habían recibido lo podían compartir solamente por medio del poder del Espíritu. Cuando nosotros compartimos la palabra, es el Espíritu quien está convenciendo, quien está diciéndome, ay, sí soy pecador, ay, sí necesito a Cristo, ay, sí necesito ver a Jesús en la palabra, sí necesito una revelación mayor de quién es Él. Entonces, uno de los efectos de este evangelio es que Él nos dio el privilegio a nosotros y la autoridad para anunciarlo también a otras personas. Y quiero que miremos en Marcos 1, capítulo 1, versículo 14 y 15, cómo Jesús nos dio ejemplo de esa predicación. Voy a leerlo, dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Dice, recorría Jesús Marcos. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Jesucristo nos dio a nosotros ejemplo de que nosotros debemos anunciar y predicar esa buena noticia. Y Jesús predicaba, y dice que Él predicaba el evangelio, o sea, predicaba la historia completa, desde la creación, la caída, la redención, todo completo. A veces nosotros compartimos y no sé si les pasa, pero con la premura de llegar al corazón de la persona o de atraerla de alguna forma, le presentamos las partes lindas del evangelio, ¿no? Las partes que pueden llegar a ser más atractivas, pero la verdad es que Jesús nos dice que Él predicaba el evangelio del reino, el evangelio completo. Y de los efectos, que es de lo que más me gusta, en la última parte de este versículo dice, a fin de que crean en Él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. Los efectos de esta buena noticia en mi vida es una fe en Cristo Jesús, y esa fe en Cristo, eso es lo que Él hizo en la cruz. Yo creerlo y entenderlo produce en mí una obediencia. Quiero leerles Colosenses capítulo 1 del 5 al 8. Dice, ambas cosas provienen de la firme esperanza puesta en lo que Dios les ha reservado en el cielo. Ustedes han tenido esa esperanza desde la primera vez que escucharon la verdad de la buena noticia. Esa misma noticia que llegó a ustedes ahora corre por todo el mundo. Da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce, así como les cambió la vida a ustedes desde el día que la oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. Ustedes se enteraron de la buena noticia por medio de Epafras, nuestro amado colaborador. Él es un fiel servidor de Cristo y nos ayuda en nombre de ustedes.
Dice, da fruto en todas partes mediante el cambio que produce en nuestras vidas, amén. El predicarme el evangelio, por eso, como decía Sharon, los animamos, no sé si ya la han leído antes, pero esta carta de Romanos tú la puedes leer 50,000 veces y todas las veces el Espíritu Santo de Dios te va a revelar y te va a hablar algo acerca de Cristo Jesús. Dice que el entendimiento de eso produce en nosotros un cambio de vida, un cambio en nuestras acciones, un cambio en nuestras conductas, el entendimiento de esta verdad y creer en lo que Jesucristo hizo va a producir en mí. Entonces podemos descansar en eso, ¿verdad? Porque como Pablo decía, yo quiero hacer lo bueno, pero termino haciendo lo malo. ¿Cuánto les pasa también? Nos ha pasado. Queremos hacerlo, pero nuestro resultado final es no. Y nos desgastamos porque intentamos hacerlo en nuestras fuerzas. Pero la verdad es que Cristo ya lo hizo y lo hizo perfecto y lo hizo completo. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Solamente creer en eso completo y perfecto que Él hizo. Puedo descansar en eso y eso produce un cambio en mi vida que va a dar testimonio al mundo de quién es Él, que va a hablar de esa gracia maravillosa en nuestras vidas. Entonces recordemos esto, da fruto por todas partes mediante el cambio de la vida, mediante el cambio de vida que produce. Y como nos la cambió a nosotros, también la puede cambiar al resto del mundo. Es una noticia que es para todos, amén. Y segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 y 8 dice, por eso mi consejo es que pongan todo su empeño en afirmar su confianza en Dios, esforzarse por hacer el bien, procurar conocer mejor a Dios y dominar sus malos deseos. Además, deben ser pacientes, entregar su vida a Dios, estimar a sus hermanos en Cristo y sobre todo amar a todos por igual. Fácil, ¿no? Fácil de ser pacientes, fácil de entregar nuestra vida al Señor, estimar a nuestros hermanos como mayores, amar. Esta mañana leíamos el versículo de qué fácil es amar al que nos ama, ¿cierto? Pero ¿qué mérito tiene eso? Dice la palabra, ninguno. Amemos a nuestros enemigos, Dios. Y pon atención a este versículo, y sobre todo amar a todos por igual. Si ustedes conocen a Cristo, harán todo esto. Amén. ¿Cuánto les produce descanso saber eso? A mí me da paz porque yo, Señor, ayúdame a amar a mi prójimo. Pero no me colaboran. Entonces, son cosas que nos cuestan, ¿verdad? Nos cuestan dominar nuestros malos deseos. Pero todo esto se hace mediante Cristo Jesús, el conocimiento. Si ustedes conocen a Jesucristo, harán todo esto y tratarán de hacerlo cada vez mejor. Así vivirán haciendo el bien. Amén. Qué bueno que Jesucristo ya hizo todo en la cruz por nosotros y lo que nosotros debemos hacer es que creer esa buena noticia y dejar que el Espíritu Santo de Dios obre en nosotros ese producto de gracia y amor. Dice la palabra que sean misericordiosos como Él es misericordioso. Dios, Señor, hay cosas que son como demasiado altas de cumplir. Y lo que echaron a hablar ahorita del servicio, de la entrega, yo pensaba, en serio, parece duro, ¿no? Pero la garantía y lo que nos debe animar a esto es que Cristo Jesús es quien produce en nosotros ese buen deseo, el querer como el hacer. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Si estamos acá en esta tarde es porque Él puso en nosotros ese deseo. Si Él nos pide amar es porque Él ya nos amó y podemos amar a otras personas. Entonces Él ya lo hizo por nosotros en la cruz. Amén. Y algo que hablábamos con Sharon y era como que compartíamos, ¿no? Como que compartir con la iglesia. Y recordábamos en Romanos, en la misma carta, pero más adelante, cuando Pablo le dice que él quería ir a visitarlos, porque era una iglesia que era conocida por su fe, ¿no? Pero el versículo 12 dice, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es en común a vosotros y a mí. ¿Cuál era el deseo? Que su fe fuese fortalecida. Y ese es el deseo de nosotros en esta tarde, que nuestra fe sea fortalecida en Cristo Jesús. Amén. Bueno, quiero que nos pongamos de pie en esta tarde. Bueno, en esta noche.
Y me gustaría si alguien nos puede acompañar con el teclado o algún instrumento. Dice la palabra de Dios, no me avergüenzo del poder del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El Evangelio sigue siendo poderoso, amén. Y muchas veces nuestras luchas no lo demuestran, porque Satanás nos ha venido a mentir y a decir como, tú debes ser santo con tus propias fuerzas. Y a veces es como yo trato, y estoy ahí en la lucha. Pero ¿qué tal si hoy vemos cómo Cristo en la cruz puede salvarnos de la adicción? Cómo Cristo en la cruz puede salvarnos de una vida que está esclavizada en la mentira. Cómo Cristo en la cruz nos puede salvar de una vida que vive para sí mismo. Y hay una demanda aquí. Y la demanda es, somos llamados a ser esclavos. Y también está la solución. Si leemos Filipenses 2, dice, tengamos la misma actitud que tuvo Cristo. No estimó ser igual a Dios, sino que tomó forma de hombre y se humilló. A veces esa es nuestra cura para el orgullo, ¿no? Para el egoísmo. No sé con qué pecado batallas. No sé si has estado haciendo bien o no el mandato de ser esclavo, de ser siervo, que se ha interpuesto en el camino para desagradar a Dios, para no agradarlo como se debe. Pero hoy Dios quiere decirte, muchas veces la mentira nos dicen no mientas, pero el problema, esa no es la solución, decir no mientas, porque seguramente saldré de aquí y a la primera mentiré. La mentira es una ausencia de valor. Mentimos porque buscamos aceptación, ¿sí o no? Pero cuando yo vi en la cruz, Cristo me dice, yo te amo, en mí eres amado. No necesitas ser diferente para agradar a otros. En la cruz, ¿sí ven cómo en la cruz se resuelve todo? ¿Qué pecado tienes hoy? No, soy adicto a esto. La raíz de nuestro pecado es buscar en algo más, algo que solo Cristo te puede dar. Soy adicto a la pornografía, soy adicto a esto. Yo creo que Cristo te puede dar la satisfacción que tu alma necesita, que el alcohol te da. No, solo en Cristo puedes encontrar. Cuando Pablo nos dice, soy esclavo, pasé de ser homicida, perseguidor, ser esclavo de Cristo, me muestra que el poder del Evangelio sigue transformando. Sigue transformando de gente que vive para sí a siervos que viven para el único Rey. Eso me transformó. Soy su sierva porque su amor me transforma y me choca una y otra vez. Cuando me dice, ni Cristo siquiera pensó en sí mismo, ¿por qué yo lo voy a hacer? Yo quiero que tengas en la mente tu pecado. No sé si batallas con perdonar a alguien, con amar a alguna persona difícil. No sé si batallas con alguna adicción. No sé si batallas con querer encajar y mientes y cambias de personalidad constantemente. No sé si batallas con el orgullo. Yo odio eso de mí. Muchas veces me creo superior por mi fe. Pero cuando voy a la cruz, Cristo me muestra mi pecado y me muestra cómo se despojó
de sus títulos, de sus reconocimientos para venirme a salvar. Quiero que te preguntes, ¿qué te mereces hoy? ¿Qué te mereces? Por persistir, por no entregar lo que Dios está pidiendo. Y la manera de entregar es abrazar algo más grande. Y yo lloro que tus ojos se abran a Cristo, esa obra salvadora en la cruz. Hoy lloro que tus ojos se abran a que Cristo venció la muerte y también puede vencer tu ansiedad, tu enfermedad. ¿Qué tal si hoy venimos a Jesús con aquellas cosas que hemos estado batallando una y otra vez por nuestra cuenta? Y buscamos en la cruz una solución, porque la cruz no te busca una solución temporal. La cruz te da una solución a tu corazón. Hoy te pido, Señor, que mis hermanos hoy puedan verte y te puedan reconocer. Abre mis ojos para ver tu belleza. Abre nuestros ojos para ver tu grandeza. Porque estoy aquí, Señor, reteniendo algo que me estás pidiendo, pero considero esto más precioso que a ti mismo. Hay solución. Hay solución en Jesús. Y una de esas obras que produce el Evangelio es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento inicia por reconocer que no has sido esclavo, que no has sido siervo, sino que has sido el dueño de tu vida. Yo te pido, Espíritu Santo, que traigas arrepentimiento a nuestras vidas y a nuestro corazón. Trae arrepentimiento. No quiero vivir una vida doble, un día en la iglesia, el otro día en el mundo. No quiero vivir una vida tibia, una vida de iglesia que solo viene a los servicios, pero el resto de semana no tengo una relación con quien me creó. ¿Qué tal si te rehusas? Si te rehusas a ser el mismo, si te rehusas a seguir ofendiendo a tu Creador y dejas que la cruz te transforme y te dé un corazón nuevo. ¿Saben por qué el Evangelio produce una vida nueva en nosotros? Porque nos da nuevos deseos. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, perdón por nuestros pecados. Perdónanos porque te hemos ofendido. Hoy te pedimos, Dios, que seas tú llenándonos, Señor, de lo que hemos buscado en otras cosas o en otras personas para llenarnos. Yo te pido que el Evangelio, el poder de tu Evangelio, pueda transformar nuestras vidas, Señor. Ya no necesitas máscaras, ya no necesitas mostrarte como otra persona que no eres, porque en Cristo eres aceptado. Señor, gracias, Jesús. Gracias, Dios, porque tú eres el más hermoso, Señor. Porque es asombroso para mí, Cristo. Porque es asombroso para nosotros ver todo lo que tú hiciste, Señor.
porque es asombroso para mí, Jesucristo. Mi corazón y mi mente a veces no pueden comprender cómo un Dios tan santo y bueno, Señor, y lleno de misericordia puede amarme y puede verme con ojos de amor, Señor. Padre, a veces yo me pregunto, Señor, tal vez si es posible que yo me separe de tu amor, Jesús, que mis acciones, que mi pecado, Cristo, me aparte de ti, Señor, y tú me recuerdas, Dios. Tú me recuerdas que no hay nada que me pueda separar de tu amor, porque tu carácter es amor, porque tú eres, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos, Señor, a volver a ti, ayúdanos a volver a tu corazón. Danos un entendimiento vivo de quién eres, Señor. Dame un entendimiento vivo de quién eres tú, Jesús, de lo que tú hiciste, Señor. De que todos tus actos de amor y de bondad, Señor, tienen un propósito: llevarme al arrepentimiento, Señor, y reconocerte a ti, Jesús de Nazaret, como el Señor y Salvador, Cristo. Y tal vez llevo años, Señor, en tu casa, leyendo tu palabra, Jesús, viniendo a la iglesia, pero hoy yo quiero nuevamente, Señor, decirte que tú eres mi Salvador, que no hay para mí bien fuera de ti, Jesús, que tú eres lo que mi corazón necesita. Y si tú sientes lo mismo, dile: tú eres lo que mi corazón necesita. Tú eres mi mayor necesidad, Jesús. Yo quiero verte. Yo quiero verte, Señor, tal como tú eres, Señor. Y verme a través de ti, Cristo. Verme a través de lo que tú hiciste. Verme como tú me ves, Dios. Tu palabra dice que tú ves a tu Hijo cuando me ves a mí, Señor. Si no fuese imposible acercarme a tu santidad y a tu trono, Señor, ¿cómo? Sino solamente por medio de Jesús. Y hoy vuelvo mi corazón a ti, Señor. Volvemos nuestro corazón a ti, Cristo, una y otra vez, Señor. Hoy, mañana y siempre, mientras tengamos vida, Jesús, inclinamos nuestra vida al Todopoderoso, reconociéndote como nuestro Señor, Jesús. Es libertad ser esclava tuya. Es libertad ser una sierva tuya, Señor. Es libertad, Señor. Es libertad, Jesucristo, pertenecerte a ti. Es ganancia todo contigo, Jesús. Gracias, Dios. Gracias, gracias por tu misericordia. Dale gracias. Dale gracias, gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre, por ver mi necesidad, ver mi incapacidad de hacer algo, Señor, e intervenir, Jesús. Gracias porque tú sabías que yo no podía. Tú sabías que yo no puedo, Señor, si tú no estás presente. Y hoy te agradezco, Señor. Y te pedimos perdón si de alguna forma nos hemos jactado en nosotros, Señor. Perdóname si he pensado que es algo que yo hice, algo bueno que pueda hacer, Señor. Y recuérdame, Señor, que fuiste tú, Jesús. Recuérdame todos los días, Señor, que soy incapaz de hacer algo si tú no estás, Dios. Recuérdame, Señor, mi necesidad de ti. No me dejes andar en mi propia sabiduría, Cristo. Ven sobre tu iglesia, Padre. Ven sobre tu iglesia, sobre tu amada Jesús. Y prepáranos tú, Señor. Prepáranos tú, Cristo. Prepáranos tú, Señor, para responder a ti en amor, Jesús. En amor, Cristo. Gracias, Señor, a vivir esclavos de nuestro pecado, Señor. ¿Qué tal si te rehusas, te cansas? Te cansas de eso. Te cansas de ser esclavo del pecado. Hoy nos rehusamos, Señor, y abrazamos nuestra libertad en Cristo Jesús. Hoy abrazamos lo que hiciste por nosotros en la cruz. Hoy nos rehusamos
de nuestra adicción. Hoy nos rehusamos a ser esclavos del orgullo. Hoy nos rehusamos a ser esclavos de nosotros mismos, Señor. Yo te pido, Señor, que traigas esa libertad de la cruz para servirte a ti, para tu gloria, porque para eso fuimos diseñados, para tu gloria, Señor Jesús. Hoy abrazamos esa libertad que la cruz nos da. Ya no puedes seguir batallando, pero ya la cruz no te obliga a hacer lo que tu pecado te manda. Ya eres libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay libertad en tu vida. Hay libertad por la sangre del Cordero. Hay libertad para vivir una vida entregada a Él. Hay libertad para hacer lo que Él nos manda. Hay libertad para la obediencia. Hay libertad para creer en Jesús. Porque eso nos dice la cruz. Amén. Gracias, Jesús, por tu libertad, Señor. Gracias por liberarnos y salvarnos de nosotros mismos. Te damos gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque el poder de tu evangelio transforma nuestro corazón, Señor. Nos liberta del pecado y nos ayuda a vivir para tu gloria, Jesús. Te damos gracias, Jesús. Gracias, Jesús. ¿Qué tal si le das un aplauso a Cristo por su obra en la cruz? Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Jesús te adoro.